Ok. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien todos? Me gustaría saber de qué país, em, de qué país es la gente que está conectada hoy. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Se escucha bajito o se escucha bien? Bajo. ¿Cómo así que bajo? ¿Se escucha bien o se escucha bajo? Es que muchos están diciendo unos que bien, otros que bajo. Bajo. Mm, qué raro. Bajo también. Serio. Uno dicen que es demasiado bajo y otro dicen que bien. Ahora sí se escucha bien. Mejor. Vale. Un poco mejor o mejor. Bueno, bueno, el día de hoy les quiero mostrar unas entradas. Pero estaba mejor antes ahora. No entiendo. Unos dicen que bien, otros dicen que mal, otros dicen que ahorita mejor, otros dicen que ahorita peor. Bueno, vale. El día de hoy quería compartirles unas entradas. Les quería hablar sobre temporalidades, realmente. No quise hacer una encuesta. Normalmente hago una encuesta donde les pregunto de repente qué tema quieren que hable, pero quise hablar de este tema de las temporalidades porque pues sé que mucha gente está como en el limbo con respecto a ese tema de las temporalidades. ¿Por qué? Porque de repente no saben eh, qué hacer en qué temporalidad. Porque, ok, yo puedo utilizar 15 minutos, puedo utilizar una hora, puedo utilizar 4 horas, puedo utilizar M5, M2, M1, etcétera. Pero ¿para qué utilizo cada temporalidad? ¿O para qué utilizo cada
para qué utilizo cierto grupo de temporalidades. Les pregunto, ustedes son de las personas que están acá, quienes operan en temporalidades mayores. Temporalidades mayores pueden ser H1, H4, que analizan daily, pues pueden analizar weekly también. Les pregunto, ¿quién de ustedes opera en temporalidades mayores? Nadie. Sola analizan H1, pero las entradas más bajas, vale. Yo creo que aquí todo el mundo maneja ya. Ay, hay un montón de gente esperando en la sala. Yo creo que aquí todo el mundo maneja ya bastante bien los conceptos del smart money. Ahora pregunto, ¿quiénes de los que están acá operan en temporalidades menores? Como por ejemplo de M5 a M1. Que operen directamente. O sea que M15, bien. M1. Vale. Otra pregunta. ¿Ustedes operan o suelen operar en... Un gusto estar en el Zoom. Un gusto, Ángel. ¿Ustedes suelen operar en Londres o en New York? New York, New York, New York. Que ofrezca cualquier sesión que ofrezca oportunidad. Vale. Okay, yo les voy a mostrar, vamos a hacer una especie de market review y les voy a mostrar qué temporalidades uso yo, para qué las uso y cuáles son las temporalidades que uso para entrar y cuáles son las temporalidades que uso para ver la dirección del precio. ¿Les parece? O sea, yo prácticamente les voy a mostrar para qué uso las temporalidades que uso. Bueno. Okay. Okay. Este escenario que ustedes ven acá se veía más claro aquí. Se veía más claro por aquí. Okay. Yo lo primero que hago, sinceramente, es revisar temporalidades medianas. O sea, no tan bajas ni tan altas. Para mí la temporalidad más alta es H4. No utilizo daily. Son muy poquitas las veces que utilizo hoy en día daily para analizar el gráfico, porque es como una temporalidad que ya no, siento que ya no necesito analizarla ni nada por el estilo. Ok. Lo primero que yo siempre busco es order flow. Si yo no tengo una secuencia de estructura, yo no sé cuál es la próxima entrada. Siempre tiene que haber, para yo seleccionar un punto de interés correcto,
siempre tiene que ser que ese punto de interés que yo selecciono o ese extremo que yo estoy seleccionando en estas temporalidades, 30 minutos o 15 minutos. En ciertas ocasiones utilizo H1 o H2 para este tipo de escenarios también, pero tiene que ser que también se vea el IFC con el imbalance en el extremo en esa misma temporalidad. Si en esa temporalidad no tiene el IFC con el imbalance, sino que hay una mecha, entonces bajo a M15 o incluso a 10 minutos. En 10 minutos todavía consigo puntos de interés que, que tienen imbalance en el extremo en este tipo de escenarios. Ya cuando ustedes tengan cierto tiempo viendo gráficos, yo me imagino que ya a muchos les pasa, ustedes se comienzan a exigir un poco más con respecto a los escenarios. Es decir, no operan cualquier cosa. Y eso para mí es lo mejor. Yo sinceramente creo que para meter dinero en un escenario tiene que ser que tengas confianza con el escenario que estás viendo. Si tú no tienes confianza con el escenario, entonces realmente no vale la pena. A mí me pasa todavía muchísimas veces que yo puedo pasar 30, 40 minutos analizando. Y si no veo nada que me guste y estoy analizando en vivo con mis alumnos, por ejemplo, yo se los digo, pues lo que estoy viendo en este momento a mí no me gusta. Ya ustedes verán si lo operan, si no lo operan. ¿Qué es Order Flow? Dome Guerrero. Si te vas al canal de YouTube, ahí hay bastante contenido sobre Order Flow. Prácticamente el Order Flow es una secuencia. Es cuando el precio actúa eficientemente. Esto es Order Flow. Pues, si quieres saber de repente más detallado, ve al canal de YouTube que hay bastante contenido sobre eso. Ah, sobre eso y estructura avanzada que también tiene que ver con eso. Entonces, bueno, si yo no tengo esta característica, por ejemplo, entonces yo descarto el escenario. Prefiero no operar, prefiero no tomarlo en cuenta ni nada por el estilo. No, otra cosa que no hago es que yo, si el precio, por ejemplo, si yo tengo un escenario como por ejemplo esto, imagínense que nada de lo que está ahí existe, o sea, hasta acá, por ejemplo, el precio va por acá. Yo no voy a programar una entrada aquí directamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimo espacio de donde está el precio actual a donde yo de repente quiero poner mi entrada. Entonces, si yo supongo que el precio va a venir aquí y estoy justamente donde está el precio actual, yo prefiero empezar a comprar o buscar la manera de comprar en una sesión específica, en una temporalidad menor, obviamente no como esta, para de repente operar un complex pullback o algo por el estilo. Y cuando el precio llega a la zona es que yo de repente puedo tomar una decisión. O sea, yo no, no pongo una orden directa nunca en un bloque de una temporalidad mayor. Y como les digo, las temporalidades mayores para mí no se pasan de H4. Las que más me gustan, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Son las que más me gustan. Entonces, bueno, acá tengo un escenario. Obviamente, había más cositas por acá. El precio tenía liquidez. En M15, este era mi último lower high y este era mi último lower low. Todo ese fractal tenía un extremo y tenía un punto de interés acá mismo en esta temporalidad con imbalance. Yo lo que hago es esperar a que el precio llegue a esa zona y que cuando llegue a esa zona sea dentro de una sesión, sea New York o sea Londres. De hecho, se dieron 2 entradas, pero yo no tomé la segunda. Creo que alguno de mis alumnos sí. Okay. Fíjense acá.
que bueno, la entrada se activa casi en New York, pero el análisis fue en Londres. La estructura tiene que ser lo mismo siempre. Fíjense lo que yo tenía acá. Como les digo, mis escenarios siempre deben tener una característica muy específica para repetirla una y otra vez. Es la única forma en la que te acostumbras a hacerlo una y otra vez. O sea, que sea la misma, o la misma o muy parecida. Es como un modelo. Entonces, fíjense lo que tengo acá. El precio acá en M1. Higher low, higher high, higher low, ruptura. Antes de esa ruptura, el único movimiento bajista fue este que está acá. ¿Cierto? Entonces, esa es la única zona de demanda que tengo antes de que rompiera la estructura. Entonces, tengo un último higher low y un último higher high. Tengo un imbalance acá, de hecho, llegó al imbalance. Y antes de comenzar a romper la estructura a la baja, el único que queda sin mitigar es este. O sea, fíjense acá. Esto mitigado. Esto, o sea, rompe aquí, mitigado. ¿Verdad? Rompe aquí y esta quedó sin mitigar. Esto queda como liquidez. Y si nos vamos a temporalidades menores que M1, esto por aquí también sería liquidez. ¿Por qué? Porque quedó sin mitigar y esos máximos iguales se pueden eliminar. Entonces, todo eso se convierte en liquidez, posible liquidez. Antes de que el precio rompa ese fractal, ese pequeño fractal alcista que les acabo de mostrar acá, el único que queda sin mitigar es ese que tengo marcado ahí. Bueno, en M1. Bueno, el precio llega a la zona en cierto momento. Obviamente yo no me quedo, yo analizo y yo no me quedo ahí esperándome 2, 3 horas a ver, a esperar a que el precio active la orden, y cuando active la orden me voy a quedar ahí esperando para ver qué es lo que pasa. No hago eso. Yo pongo el stop loss, pongo una alerta en el stop loss, pongo una alerta en el punto de entrada y pongo una alerta en el take profit. De repente lo voy a ir monitoreando porque yo cada vez que ya voy 1.6, 1.5, como por aquí, ahí es el momento de poner mi break-even. Yo no pongo break-even hasta después de ir 1.5. Mínimo, tengo que ir 1.5 para poner el break-even. Si no, yo no pongo el break-even. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, este no llegó. Si fuera puesto el break-even cuando sucede esta caída, esta seguramente me saca. Y si no me saca esa, me saca esta. Pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces siempre recomiendo, lo he dicho varias veces, de hecho, que pongan el break-even por ahí en 1.5. ¿Cuál fue mi take profit? Mi take profit era una zona también sin mitigar de la estructura contraria, de la estructura contraria alcista que había de este lado. Pues había un imbalance en 10 minutos, creo que fue que tomé ese IFC, fíjense ahí. Obviamente era una zona que estaba sin mitigarse, que podría tener reacción a la alza, podría que sí, podía tenerla y podía también no tenerla. Entonces, hasta ahí paré la venta.
este tipo de puntos de interés yo no los utilizo para comprar, por ejemplo, sino para targets. Y cuando yo, por ejemplo, estoy ya dentro de un trade o dentro de una transacción, si tienes otra zona potencial, no, yo no sigo operando. O sea, yo me salgo de esta y ya. Lo puedo ver, pero no sigo operando. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Voy a leer las preguntas que están acá. El canal de YouTube. En el canal de Telegram está el canal de YouTube. Ariel. O alguien que pase el link ahí. ¿Por qué no consideras daily, bro? Porque no lo veo necesario, hermano. Yo desde H1 para abajo yo puedo conseguir estructura. Y si realmente termino operando siempre en M1, M2, M3, M5, M10, ¿para qué analizar daily? Si ya con M15, H4, H1, H2 tengo para marcar puntos de interés de temporalidades entre comillas mayores y los puedo utilizar como targets, y como los stop loss son súper pequeños, pues realmente no necesito como analizar tan lejos. ¿Sí me explico? Traté de operar ese complex pullback hasta la oferta, pero me sacó y después subió. Sí, me imagino que por aquí abajito. ¿Cómo sabes qué es el fractal correcto? Cuando hay order flow, Orlando. O sea, cuando hay order flow es lo más certero que tú puedes tener. Y obviamente las características de tus escenarios. O sea, no cualquier escenario es operable. Hay ciertas características que, por ejemplo, a mí me gustan para operar, a mí personalmente. Todo el mundo desarrolla como un estilo. No, yo no puedo predecir nada, hermano. Nosotros aplicamos una estrategia en base a probabilidades, pero yo no puedo predecir nada. Nadie puede decir qué puede predecir el mercado. Nosotros solamente aplicamos una estrategia con un índice de efectividad en base a un análisis de estadística. Y esto es probabilidades. Entonces, es probable que sí, es probable que no. Por eso nosotros tenemos que manejar siempre una estrategia que la pérdida sea muy poca a comparación de las ganancias. El Smart Money ofrece eso. Por eso es que, por eso es que si no, es muy difícil ser rentable. Porque, por ejemplo, una persona que vaya por unos 5 siempre, es difícil ser rentable. ¿Por qué? Porque, hermano, todo el mundo sabe aquí que puedes tener una racha. Cualquiera de aquí sabe que cualquiera puede tener una racha mala de 6 órdenes negativas, por ejemplo. Y de repente a mí me puede pasar, a mí me pasa. Y yo tengo una racha de 6 órdenes negativas y con una orden positiva pego un 1.20 y a mí no me importa tener una racha negativa de 6 pérdidas. Pero una persona que vaya máximo por 1.5, 1.3, 1.4, imagínate cuándo sube esa cuenta. Nunca, nunca en la vida. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y cuál es tu efectividad en el 1.6? ¿Cómo así en el 1.6? Esta clase va para YouTube, sí. Realmente igual es un corto resumen de un escenario. El break-even. Pongo el precio del stop loss en el precio de entrada. El precio del stop loss en el MetaTrader, obvio. Lo pongo en el precio de entrada y así pues obviamente me cuido.
de una pérdida, pues, de que se devuelva el precio o algo así, porque todo es posible. No, realmente soy una persona impaciente. Por eso yo analizo, pongo la orden y no veo más el gráfico. Porque soy impaciente, justamente por eso. No es que me va a quedar ahí 4 horas analizando y buscando entradas en el día, pues no. Antes lo hacía así, hasta 9 horas seguidas. Pero obviamente son etapas que uno pasa, que todos pasan. No, no tomo entradas de riesgo, solo entradas por confirmación, solo lower time frame. Por confirmación, por reacumulación o por redistribución. John, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube y te veas los videos de estructura avanzada, bro. Aquí no estamos hablando de moto, mano. ¿Usas cuenta fondeada? No, no uso cuenta fondeada. ¿Cómo manejo los parciales? No saco parciales. Antes lo recomendaba, pero ¿por qué ya no lo recomiendo? Porque los parciales arruinan totalmente el beneficio final. Yo prefiero poner mi break-even y aguantar que toque su take profit. O break-even o take profit. Porque si no, no, después el resultado no cuadra, no te compensa. El beneficio final no va a ser lo que era cuando sacas parciales. Como que alteras el resultado. Cuando buscas liquidez para entrar. Sí, Iván, siempre busco liquidez. No, no siempre, pero me gusta cuando hay liquidez. Sí, sí la voy a subir a YouTube. Entonces, bueno, voy a ver si me da tiempito. Pues les voy a mostrar aquí rapidito otra. Son dos que se dieron. Fíjense, este punto de interés azul es una zona de demanda. Y antes de romper, el precio intenta subir. Siempre traten de buscar el último que intenta subir antes de romper hacia abajo. Ese es el verdadero decisional. Fíjense que aquí hay liquidez y creo que fue en M3 que, sí, en M3 estaba el bloquecito. Y antes que esa, el precio también llegó a una zona de oferta, miren, a un extremo. Y en M1 se da una entrada de confirmación. Esto es una entrada de continuación. Esta es una entrada de continuación. Y esta es una entrada de confirmación. Ok, entonces esta es una entrada por confirmación. O sea que se espera que el precio toque el punto de interés de la mayor temporalidad y en la temporalidad menor se busca una confirmación. Aquí está. El precio tenía una estructura alcista, luego rompe esa estructura alcista, cambia estructura bajista, enseguida forma liquidez, se busca el punto de interés del extremo, se pone la entrada y listo. El stop loss nunca recomiendo que lo pongan así pegado, sino que lo dejen un poco más arriba. Ahí está el ejemplo. Esta es una entrada de continuación porque rompe la estructura externa, que es este bloque grande alcista, y rompe acá adentro una estructura interna,
queda el decisional y realmente era el último que quedaba sin mitigar. Entonces, se puede tomar ese. Obviamente también se pudo haber tomado este. Claro que sí, el stop loss solamente es un poco más grande, pero también es válido. Voy a leer las últimas preguntas. Práctica, esto para hacer. Yo creo que el tiempo varía en la gente, hermano, porque todo el mundo tiene pues, el aprendizaje de todos es diferente, ¿sabes? Hay gente que aprende más rápido, hay gente que tiene la habilidad visual más como avanzada, más rápida. Todo el mundo es diferente, entonces varía, varía. Y lo sé porque a mí me pasa con los alumnos. Pues yo tengo alumnos que se hacen independientes en 3 meses, como tengo alumnos que tardaron 8 meses en de repente comenzar a ser ya más independientes, como tengo otros de repente que en 15 días ya están volando. Todo varía. No, no te sabría decir un tiempo exacto. ¿Cuántos trades al día? A la semana. A la semana máximo 5 órdenes. Bueno, chicos, esta clase sí va para YouTube. Espero les haya gustado la sesión de hoy. Tomas en cuenta las Kilson. Pues no exactamente las Kilson, simplemente el horario completo. Entonces, bueno, muchachos, espero que estén muy bien. Me alegra que les haya gustado la sesión de hoy. Y pues nada, nos vemos en la próxima sesión. De todas formas, al rato subo la clase a YouTube.